tenemos acá con nosotros en Radio Alas al doctor Horacio Rodríguez del CID. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Estimado y querido amigo, al compañero aquí también de la radio y a la audiencia de tu programa, muy buenas tardes y ¿cómo estoy? Bien. Contento de estar aquí con vos, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Creo que es importante la definición que hubo, porque durante la gestión de García, de Rubén García, que me parece que fue uno de los peores intendentes que tuvo el departamento de Rawson. Bueno, a lo mejor se tira la moneda para ir con otro y cae pinino. Pero básicamente es así. Y me gustaría que contemos la historia de estas dos personas que fueron sobreseídas, y aunque absueltas, que es mejor, es la palabra justa, es la que corresponde. Entonces estaba pensando que es bastante difícil dar vuelta a esto, aunque el Ministerio Público, de la mano de un fiscal de apellido Nicolía, esté pensando en apelar, ¿no? Es así. Primero contame la historia. Bueno, cerremos con el tema ese de la apelación, así entramos. Claro. Bueno. La Fiscalía creo que primero no tiene ningún elemento para apelar porque ha sido un bochorno, pero creo que lo van a hacer sobre todo por cuestión pública, ¿no? Por imagen pública. Para justificar. Claro, porque en realidad la Fiscalía, como lo dije en la misma audiencia, ha desvirtuado el rol de Fiscalía. El rol de Fiscalía es buscar la verdad real, y Fiscalía no buscó la verdad real, se montó en un capricho que fue impulsado por una estafa procesal diseñada en la municipalidad de Rawson, en el gobierno de Rubén García, y la Fiscalía se encerró en un capricho absurdo y quedó absolutamente demostrado en el debate que no tenía ningún tipo de prueba para realizar las imputaciones que realizó estas chicas. Pero bueno, como te digo, por imagen pública seguro van a hacer algo, siguen equivocándose, porque ellos tienen que buscar la verdad real, no tienen que buscar ninguna imagen pública ni nada. Pero esto es común en la justicia hoy día, viste que tiene hasta un aparato de publicidad, de prensa, propaganda. Claro, sí. Parece que la justicia no tiene que hacer campaña de ningún tipo de imagen, lo que tiene que hacer es aplicar la Constitución, aplicar la ley y cumplir el rol que les toca cumplir y nada más. Pero bueno, como están en esa lógica de la prensa, ¿me entendés? Pero bueno, vamos a la historia. La historia comienza por allá en el año 2022, a finales del 2022. Vos sabés que desde que se inició la gestión de Rubén García en el año 2019, empezamos con conflicto. Habíamos firmado el sindicato municipal una serie de acuerdos con Juan Carlos Gioja. A través de algunos de ellos se regularizó la situación laboral de más de 1.000 trabajadores que estaban en negro, cumplían funciones en negro, precarizado, y se ingresaron a planta permanente. ¿En la gestión de Rubén García? No, en la gestión de Juan Carlos Gioja. Fue un plan a lo largo de 8 años que ya se había iniciado con Ibarra, con Mauricio Ibarra, que tuvo un inicio, se acordó regularizar. Vino Juan Carlos, Ibarra quiso hacer unas modificaciones al acuerdo originario, donde nosotros nos opusimos porque nosotros queríamos que los ingresos se hicieran por antigüedad, sin ningún tipo de preferencia política y de la gente que trabajaba. Entonces se armó un listado para ingresar a planta permanente, trabajadores que llevaban más de 25 años trabajando en negro. Fueron regularizados en un proceso que se inició con Ibarra y continuó con Juan Carlos Gioja. Con Juan Carlos Gioja se acordó realizar ese ingreso por orden de antigüedad para no tener ningún privilegio político, gente que venía trabajando desde hace muchos años en condiciones precarias. Y el segundo paso era nivelarlos de acuerdo a sus funciones. ¿Por qué? Porque venía gente, todos ingresaron en el nivel J, que es la última categoría. Como se utiliza la palabra nivel y la letra en el convenio colectivo de la Municipalidad de Rawson,
en otros ámbitos de la administración se dice categoría y número de categoría, acá es nivel y letra. ¿Y J qué representa? J representa el nivel obrero, el nivel más bajo. en el escalafón, el nivel más inicial, más primario, pero aparte del tramo profesional obrero, ni siquiera porque está el tramo obrero, tramo administrativo, tramo maestranza de servicio, tramo jerárquico. Bueno, entonces ingresó toda esta gente con el nivel J y tenía que en el año 2020 ser adecuado su nivel de acuerdo a su función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona entró en el 2014, pero era administrativo, regularizó en planta permanente, pero regularizó con el nivel J, no con el nivel G, que es el que le corresponde al administrativo. Y así varios casos, un oficial, por ejemplo, ayudante o un sereno, que es nivel H, o un oficial sin título, que es un nivel H, o por ejemplo un conductor de máquinas que es un nivel G, todos tenían el nivel J. Entonces había que adecuar la función, se firmó un acuerdo paritario con Juan Carlos Gioja e ingresó Rubén García a la municipalidad. El error más grande que tuvieron, y comenzó la tortura para nosotros y para los trabajadores de la municipalidad de Rawson. ¿Por qué? Porque García lo primero que hizo fue demorar, retardar y oponerse al cumplimiento de ese convenio. Llegó la pandemia, y Rubén García siguió oponiéndose y empezó un proceso de calentamiento del ambiente de la gente que estaba enojada porque no cumplía. Entonces, y te negaste, ¿no? Y empezó un proceso. Además, paralelamente, comenzó una persecución de Rubén García contra dirigentes sindicales, diversos sumarios hechos a varios delegados, en alianza con la financiera UPCN, que acudió a su ayuda para que hiciera lo que siempre hace UPCN, dividir a los trabajadores, comprarlos, para fragmentarlos y estafarlos con las usuras de los préstamos que tiene, y de esa forma está debilitando a los trabajadores, les útil a las patronales explotadoras, a las patronales que quieren a la gente calma, a la gente dividida. Entonces García junto con UPCN iniciaron esa campaña, inclusive llegamos a recibir amenazas con armas de fuego en una asamblea que una patota de UPCN se apersonó, comandada por Mauricio Videla y otros personajes más de UPCN, en alianza con García, se apersonó en una asamblea que viene el Obrador y amenazaron con armas de fuego para tratar a los compañeros, para tratar de disolver la asamblea. Hemos sufrido amenazas de muerte que han sufrido algunos compañeros. El doctor D'Amico sufrió un atentado en momentos en que se hacía una interpelación a Rubén García, se le hacía el Consejo Deliberante por un montón de irregularidades que había en el municipio. Entonces se hizo una interpelación y nosotros nos dirigíamos a esa interpelación cuando la camioneta del gremio sufrió un atentado el doctor D'Amico, que podría haber terminado en una tragedia, porque si caía de cabeza al piso, vinieron unos patoteros de UPCN, de la Barra Unión, y lo empujaron y nos quemaron los carteles de la camioneta. No querían que estuviéramos presentes en la interpelación al intendente. Algunas de los motivos de la interpelación eran denuncias puestas por el SUBE. A esta altura nosotros ya le habíamos interpuesto alrededor de 3 o 4 denuncias penales a García. El Consejo Deliberante le interpuso 3 denuncias penales a García. Entonces, en este escenario, en este contexto, pergeniaron en la municipalidad Rubén García y su funcionario armar una distracción a todo este conflicto. Acordate, también teníamos audiencias en la Subsecretaría de Trabajo, nos convocó a conciliación obligatoria a la Subsecretaría de Trabajo. En este escenario, en este contexto, por allá por septiembre del 2022, pergeniaron fabricar un proceso administrativo inventándole a 2 empleadas que trabajaban en la caja
también trabajaban con el nivel J de obrero, sin embargo eran cajeras. Le inventaron un sumario administrativo acusándola de que se habían apropiado de dinero de las cajas. De ahí empieza un periplo y una tortura de estas dos compañeras. Primero porque era mentira que se habían apropiado, no se apropiaron de ningún, está todo probado, no faltó un centavo de la municipalidad. Tenían un retardo en rendiciones de la caja, no hubo como fallas de caja. Mira, falla de caja está previsto para todas las cajas de todo, o sea, todo, claro. En los convenios colectivos, en el estatuto de la provincia, en el poder judicial, en el poder, en todos lados está y también en el ámbito privado. De todo. Entonces, había unas fallas de caja, que es cuando vos tenés un pago, que se te extravió una boleta, no se ingresó bien al sistema, bueno, diversos motivos. En el mes de abril empezó una auditoría del Tribunal de Cuentas del 2022 y les dio la instrucción el tesorero que las fallas de caja sobrantes las guardaran en sus cajas particulares, los obreros, las cajeras. ¿Por qué? Porque no quería acumular plata en el Tesoro Central, en la caja central de la municipalidad, porque estaba la auditoría del Tribunal de Cuentas. Si el Tribunal de Cuentas auditaba la caja y encontraba sobrantes de dinero, sin justificación, porque todavía no se había detectado dónde estaba el error, les podía traer inconveniente. Acordate de Felisa Michele. Claro. Encontraron la platita Felisa Michele y no podía justificar qué hacía en la caja. Entonces, bueno, el tesorero, un señor Blasco, le imparte estas instrucciones allá por mayo de 2022. Entonces se le fueron acumulando fallas de caja. Hasta que Blasco era un flaco que ahora trabaja en el EPRE. Sí, siempre y antes trabajó en el EPRE también. Claro, él es de ahí. Bueno, todo eso quedó acreditado en la causa perfectamente. A estas compañeras... Perdón, ¿esas cajeras tienen cámara de seguridad? No, hay, pero no funciona. Ah, bueno. O sea, está previsto. No cumple, mirá, está previsto las cajas no cumplen un solo requisito de los que debe cumplir para el funcionamiento de una caja. Bien. No tienen reglamento, no tienen manual de funciones, no tienen las cámaras. O sea, yo trabajo con la asociación bancaria, vos sabés bien, sí, y lo que son los niveles de exigencia que vos tenés ahí en todo lo que es funcionamiento de caja de los bancos. Bueno, la caja de la Municipalidad de Rawson es cualquiera. Recién ahora esta nueva gestión de Carlos Munizaga está preparando toda la normativa. Entonces, estas compañeras no tenían normativa, se le daban instrucciones verbales, que además en derecho administrativo está prohibida las vías de hecho, vos tenés que, la patronal no cumplía en dictar las normas. Entonces, bueno, en el año 2022, en septiembre, dicen, bueno, para desviar todo el foco del conflicto en los problemas que tengo yo, le vamos a inventar que esa falla de caja es un incumplimiento de las obligaciones laborales. Han hecho una retención indebida durante mucho tiempo de rendiciones de cuenta, entonces le fabrican un sumario administrativo. Simultáneamente arranca ese sumario administrativo que está viciado de nulidades de todo tipo. Por ejemplo, ahí el instructor sumariante reemplazó al intendente en el dictado de un decreto, se le prohibió el derecho de defensa, no quisieron hacer una pericia contable, propusieron hacer una pericia contable la chica para determinar de que no había ninguna pérdida en la caja, que eran simplemente fallas que se habían acumulado porque no se podía ingresar ese dinero al tesoro hasta que se verificara a qué boleta correspondía. Claro, bien. Bueno, sin embargo, ese sumario administrativo continúa a ritmo acelerado y el objetivo era generar. Y a su vez, paralelamente, ponen una denuncia y hacen un show público. A través de los medios, vos no sé si te recordás, capaz que vos te acordás. Claro. Un show, dos cajeras se chorearon literalmente plata. Todo un verso. Inclusive... Eso salía en los medios, ¿no? Sí, hacen una campaña de prensa. Bueno, pues ellos manejaban plata, manejaban la pauta, vos sabés cómo era. Estaba el gobierno de Uñac, que manejaban los medios y pergenearon juntos una campaña de desprestigio. Y a través de ella tratar de desprestigiar al sindicato. A su vez, una de ellas era la delegada más importante del edificio municipal. Porque un paréntesis ahí. No hay manera de denunciar daños y perjuicios de ese... Ahora vamos a ver qué caminos deciden ellas tomar
enormes daños y perjuicios le ha generado. Bien. Desde la estigmatización, el escrache público, la pérdida de salario para una de ellas, en fin, innumerables daños y perjuicios. ¿Están trabajando de vuelta? Una está trabajando, nunca dejó de trabajar porque como era delegada por la tutela sindical, tenía que seguir. Tenía que permanecerse y todos los procesos, y tenemos 2 causas civiles de reinstalación, pero todos los procesos se suspenden porque existe lo que se llama la prejudicialidad penal. Entonces, al estar, ellos interpusieron una denuncia penal, pero fíjate vos, en el sumario administrativo las acusaban de haber retenido el dinero y no haberlo liquidado cuando corresponde. Y la denuncia que le meten es por sustracción de fondos públicos. Por sustracción, o sea, nada que ver. Y por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. No hay ningún incumplimiento porque no hay normas escritas aparte. O sea, es un delirio la denuncia penal. Bueno, esa denuncia penal... Perdón, ¿y la restante no trabaja? La otra de las chicas no. Ella fue cesanteada y quedó cesante. Y tenemos la causa civil, hemos hecho un planteo de reinstalación ya, pero esa chica sí ha tenido tremendo. Claro, pero ahí no es de aplicación el daño y perjuicio. Claro, consecuentemente. Pero totalmente. Muy totalmente. Muy bien, porque hay que... Pero además yo creo que acá empieza otra historia, además. Porque interponen una denuncia penal fraudulenta, porque si vos estás diciendo en el sumario que te han rendido, pero extemporáneamente, y por eso la sancionás, en la denuncia penal dicen que se apoderaron, que sustrajeron dinero, el 261. Que se lo llevaron a su casa. El delito de peculado. No ha habido nunca una sustracción, ni siquiera para el sumario administrativo. ¿Te das cuenta vos? Claro. O sea, pero interponen para hacer un show. Manejaban la prensa, Uñac los respaldaba. La mayor influencia sobre la justicia era del gobierno de Uñac, ya todos lo sabemos, puso todos los cortitas. Entonces, todo el aparato judicial contra las chicas, contra las 2 a sabiendas de que estaba totalmente. El objetivo era deslegitimar la lucha de los trabajadores, escrachar a ella que era delegada. No, y al sindicato municipal. Exacto. Que son los que la venían La defendiendo. causa, ellas ingresó, tuvieron una defensa, asumió colega que está detenido hoy día por trata, del doctor de la Fuente. No ha ejercido una defensa, desde mi punto de vista, como debería haber ejercido. Pero bueno, ellas... Fuente, que es abogado, de la Fuente, sí. De la Fuente es abogado de... Era el abogado de ellas. De ella. Sí. Y es abogado de la matrícula, un tipo que es conocido. Sí. ¿Y ese está denunciado por quién? Está detenido ahora. Ah, está detenido. Claro, por trata, ¿viste? Esa causa famosa, esa federal. En consecuencia, no está trabajando. Bueno, él era el abogado de ellas. Y en una oportunidad les dice, bueno, mire, me ha propuesto Fiscalía hacer lo que se llama un juicio abreviado y hacer un acuerdo. O sea, vos aceptás la culpabilidad, te ponen una pena bajita y no vas detenido y pasa. Y el Ministerio Público sabe. Claro. Entonces, y queda bien Uñac y toda la política. Eso es para un estudio de política criminal, de política penal, las consecuencias tremendas que está produciendo todo ese sistema en el sistema penal sanjuanino hoy día, ¿no? Actualmente. Es una picadora de carne, literalmente. Ya lo vamos a charlar algún día con profundidad técnica además. Pero bueno, le propone. Entonces dice la chica, no, ¿cómo vamos a aceptar esto si nosotros no somos culpables? ¿Por qué voy a aceptar una pena? Sí, porque el fiscal le pedía 4 y 5 años de prisión por un hecho inexistente. No sustrajeron nunca un peso de la municipalidad y nunca incumplieron ningún deber de funcionario público. Menos mal que se opusieron. Se opusieron. Pero el abogado insistía. Después, bueno, él es detenido, no queda en la causa. Nosotros pensábamos que todo esto iba a morir. Ya cambió el gobierno. No estaba Uñac para ejercer toda la influencia a favor de García. García había quedado destruido. Con Carlos Munizaga no tenemos ningún problema, todo lo contrario a nivel laboral. Pero Fiscalía, sorpresivamente, insidiosamente, aviesamente, realiza una acusación. O sea, dice... Por su cuenta. Así hace un par de meses, 3 meses, 4 meses más o menos, dice, vamos a acusar.
dice, nos llaman por teléfono como defensa, le llaman a la chica porque no tenían abogado defensor, porque estaba preso el colega que la defendía. Y sigue preso. Sí, entonces ahí nosotros asumimos. ¿A pedido de la chica? Claro, a pedido de la chica. En su momento, en el 2022, además nosotros estábamos con todo el conflicto, así que ellas contrataron a este abogado particular porque estábamos con todo el conflicto gremial, ¿me entendés? Bueno, cuando ellas nos dicen asumir, fuimos a la fiscalía a tomar participación, conocimiento de la causa, que ha habido muchas irregularidades también. Por ejemplo, hasta la audiencia de debate que lo ordenó el juez, no nos habían entregado las copias de los sumarios administrativos. Las pruebas. ¿Y se había hecho? Claro, estaban tenían copias certificadas de los sumarios administrativos y no nos habían hecho entrega. Hasta que empezó el debate y todavía no teníamos la prueba documental. Entonces nosotros asumimos la defensa, comparecimos a fiscalía y ahí el fiscal Michel Torena vuelve a insistir que hiciéramos un acuerdo porque tenían 4 o 5 años pedido, que esto, una apurada, dentro mal y pronto. Volvemos a manifestar, no hay nada que negociar, o sea, porque ellas son inocentes. ¿Cómo va? Es como atribuir aceptaste una condena como atribuirle al Ministerio Público responsabilidades que no claro, tiene. Exactamente. Mismo, ¿por qué? Pero además, vos con una condena, así sea de 6 meses, chao. ¿Qué pasó con tu antecedente? ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Estás dispuesto a la cesantía? Y quizá ustedes que son abogados inteligentes, siempre hay acciones autónomas que te benefician, siempre que sea hechos nuevos, inclusive con cosas juzgadas, así que ojo que... Por eso, pero acá... pero se quería urdir. Quería nuevamente... Fiscalía hizo un allanamiento a la casa de las chicas, no encontró absolutamente nada. La hizo antes con De la Fuente. Claro, hizo un allanamiento, le secuestró los celulares, hizo una pericia informática, no hay resultados. Nunca encontraron nada, ni siquiera un mensaje. Ya lo peritaron. Claro, ni siquiera un mensaje encontraron donde podían decir, bueno, acá estaba pergeneándose una maniobra para quedarse con la plata de la municipalidad. Nada. Inclusive nombra a Fiscalía de manera muy extraña un perito, Ferrari, íntimo amigo del intendente, proveedor de la municipalidad. García. De la Intendencia de García, proveedor de García, con una proveeduría muy sospechosa. Agregamos prueba en la causa, acompañamos una documental del registro de proveedor a la municipalidad, fue proveedor hasta meses del 23, o sea, mientras aceptó, entró como perito ayudante de fiscalía, o sea, entra como perito no de parte, sino perito en función pública. Tiene el deber de excusarse, porque tiene una causal, es acreedor y amigo del intendente. Claro. O sea, no puede intervenir con imparcialidad. Sin embargo, Fiscalía, nadie sabe cómo lo nombró, porque en el acta de nombramiento no sabe si lo sortearon, no sabe si cómo diablo apareció ahí, pero... ¿Y esa irregularidad? La denunciamos, planteamos la nulidad, lo planteamos ante el juez de acusación, lo planteamos ahora y bueno, planteamos la nulidad de todo. Pero además hizo una pericia que es un mamarracho, porque ni siquiera... ¿Pero está procediendo esa anormalidad que ustedes denunciaron? No, ya con la absolución ya no. Y vamos a ver los fundamentos de la sentencia en septiembre, a ver qué pasa. Bueno, Fiscalía, no obstante esas situaciones, con una pericia terrible, porque no muestra nada, lo único que hace es chequear un trabajo que habían hecho, un informe digitado, parcial, insuficiente, que habían hecho unas trabajadoras de la Municipalidad de Rawson sobre las cajas de estas 2 chicas, sobre las fallas de caja. Mira, Horacio, vamos a hacer una brevísima pausa para meternos nuestros avisos. Estamos con Horacio Rodríguez Sí, él es dirigente del gremio municipal, defensor de dos empleadas del municipio de Rawson. Marina Mengual y Soledad Cabeza. Soledad Cabeza, que son las personas que afortunadamente han encontrado el asesoramiento jurídico de Horacio y todo el gremio municipal, las tremendas irregularidades de una denuncia en la cual no han podido explicar bien ni el Ministerio Público
ni nadie, porque el abogado que defendía a estas mujeres está detenido como consecuencia de una denuncia por trata. Así que o sea, capaz que si está detenido, está acreditado seguramente perfectamente la denuncia y todo aquello que tiene que ver con la trata de personas. Hacemos